Amén, Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio en el día de hoy y vamos a iniciar con oración, pastor. Amén. Padre, gracias por este tiempo, por tu bendición, por tu presencia constante en nuestras vidas, porque tú, oh Señor, te acercas a nuestro ser para animarnos, fortalecernos, bendecirnos, darnos dirección, guianza, de manera que podamos, Dios, encontrarnos contigo y poder, Señor, cumplir tus propósitos y voluntad. Gracias por este tiempo y permite que podamos en tu sabiduría escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy queremos hablar sobre el tema de la familia. En este mes de febrero estamos celebrando el mes de la familia en la iglesia. Y queremos en estas próximas 3 semanas hablar sobre las familias y hemos escogido 3 familias bíblicas para hablar un poquito sobre qué ocurre en la vida de familia, cómo se da la dinámica de familia cuando surgen conflictos, cuando surgen dificultades. Y la primera familia que decidimos comenzar es la historia de la familia de Abraham. Y a manera de trasfondo queremos introducir este personaje de Abraham. Abraham, pues como muchos de ustedes saben, era un hombre pagano que fue llamado por Dios para servirle, para seguirle. Y Dios lo llama y le da una promesa. La promesa que le hace Dios a Abraham es que dejara absolutamente todo, dejara su tierra, dejara su familia de origen y se moviera hacia el lugar en donde Dios le iba a indicar. Entendemos entonces que Abraham no tenía mapa, no tenía para dónde iba, no tenía conocimiento de qué era lo que iba a pasar, excepto la palabra que tenía de parte de Dios, de que dejara todo y que Dios entonces le iba a dar tierra y le iba a dar descendencia. Así es que Abraham sale de esta tierra de paganos y de su familia y de sus costumbres y todo, y se va sin tener un rumbo definitivo. Y en la historia de Abraham, que la tenemos en el libro de Génesis, ocurren muchísimas cosas, hay muchísimos eventos interesantes que le ocurren a él con la familia con la que sale, ¿verdad? Que entonces era Abraham, Sara, que era su esposa, su sobrino Lot, el sobrino Lot, y lo poco que quizás tenía, y las cosas lo que poseía, sí, lo que poseía. Que es lo interesante, porque tenemos un Abraham que es, como tú bien dices, pagano, pero Dios empieza a tratar con él y su descendencia, revelándosele a él de una forma tan contundente que le pide que deje todo y salga a la aventura de donde él lo va a dirigir. ¿Okay? Si alguien fuera en aquel tiempo pensar que tenía de especial Abraham, nada, él era un hombre común. El especial es Dios, que se acerca y que quiere tratar con él con promesa para él y descendencia. Entonces ya ahí, cuando pensamos en la vida de familia, nos damos cuenta que ¿qué tenemos nosotros de especial? Posiblemente nada, salvo que Dios nos ama. Alguien me preguntó una vez, ¿por qué Dios nos ama tanto? ¿Qué tenemos nosotros que nos ama tanto? Pues que Él es Dios. A quien lo tenemos es a Él, que decide amarnos. Entonces, en ese aspecto, cuando Dios empieza a tratar con nosotros, no nos desvincula, aunque le está diciendo deja tu parentela, pero no es para dejarlo en un vacío, en un monasterio aislado de familia y sociedad, sino es para todo lo contrario, levantar una descendencia en la dirección y la alianza del Señor. Así que cuando Dios trata con nosotros, está pensando no solamente en ti o en mí, está pensando en la familia a la que pertenecemos. Y
y del mismo modo en que Abraham sale con lo que él tenía, así mismo cada uno de nosotros cuando vamos a formar una familia, llegamos con nuestros motetes, con nuestras cosas, nuestros paquetes, nuestras costumbres, lo mucho o lo poco, y vemos a través de la historia de Abraham esa trayectoria en la que él se lanza en obediencia a Dios. Vemos como muchas de las cosas que él arrastraba de su vida pagana, de su vida antes de Dios, cómo se van manifestando, y así mismo pasa en la familia. Cada persona, en este caso, ¿verdad?, cuando se forma una familia, una pareja nueva, cada uno llega con sus costumbres, su forma de ver la vida, su forma de interpretar los problemas, interpretar los hechos, su forma de ver a Dios, su forma de solucionar problemas. Y esto lo trae a la relación, y muchas veces los conflictos surgen porque las visiones, por supuesto, y los equipajes son diferentes. Las costumbres o malas costumbres. Las costumbres o malas costumbres pues afectan la relación de la pareja, pero al mismo tiempo va moldeando y va formando esta nueva pareja, esta nueva familia que se va levantando, que es lo que pasa entonces con Abraham, Sara, Lot, su sobrino, y lo que él se llevó. Así que, como dije, a través de la trayectoria de Abraham ocurrieron muchísimos eventos, algunos un poquito más increíbles que otros, porque pues Abraham tenía sus costumbres y no era un hombre perfecto, ni Sara era una mujer perfecta tampoco. Pero sí la Biblia nos da muchas claves. Sara era una mujer hermosa. Hubo un momento dado en que Abraham entra, como iba cruzando por un país, le dice a la gente de ese lugar que Sara es su hermana, porque tenía temor de que esta mujer es muy bonita, va y me matan a mí para quedarse con ella. Que eso podía pasar en el tiempo de él. Claro. Pero ya ahí tú ves un Abraham usando las estrategias, como diríamos, de la vieja vida. Y yo pienso que a veces Dios nos saca de ciertos escenarios para poder, no meramente que renunciemos, es que estemos en una posición de añadir lo que Dios quiere añadir, y que entonces nos deshagamos realmente de lo que tenemos que deshacernos. Entonces ahí toda esa trayectoria de Abraham, tú ves un Abraham manejando todas las situaciones y conflictos que le llegaban al estilo de lo que él vivía siempre, pero perdiendo de vista hasta en ocasiones, perdiendo de vista el Dios que lo había llamado. Claro. Y el Dios que le había dado una promesa, que le está dando promesa y que lo está dirigiendo. Y que lo está dirigiendo, sí. Y asimismo, uno de los principales conflictos que enfrentan o dificultades es que Sara era estéril. Entonces ahí vemos cómo empieza Abraham y Sara, de hecho, a tener este choque, quizás no tanto con qué es lo que Dios dice, sino con cómo es que Dios lo va a hacer. ¿Y cuándo entonces? ¿Cuándo? Lo que refleja muchísimo la naturaleza humana, porque somos así. Muchas veces no se trata a veces de la falta de fe de creerle a Dios. Le creemos a Dios. Lo que pasa es que a veces la naturaleza humana pretende entender todos los detalles del cómo, el cuándo, el por qué. Y quizás entender y controlar. Por eso es que queremos saber, ¿ok? Porque queremos controlar todos esos detalles del cómo y el cuándo. No hay problema en saber que Dios puede. La gente a veces no tiene problema con eso. El problema es que se entran
entran en desesperación, entran en conflicto, en frustraciones, porque el cómo y el cuándo, pues no es cuando ellos quieren o como ellos quieren. Claro. Y ahí entonces vienen sus luchas. Claro, y Abraham y Sara enfrentan entonces esta situación. Dios les había dado una promesa que le iba a dar una descendencia. Y en esta desesperación de el tiempo está pasando y no ocurre lo que se supone que debe ocurrir, entran en esta negociación entre Abraham y Sara, y finalmente Sara termina dándole su esclava a Abraham para que tuviera hijos con ella. Lo que vemos todavía el resabio del paganismo y de las costumbres de la época. Hoy en día pues eso podría ser considerado como que wow, esto es una decisión bien nefasta, pero en la explotación, de hecho lo era una explotación de Agar, que era la sierva. Y así es como llega entonces este otro personaje, que son los centrales de los que queremos hablar hoy. Entonces tenemos ahora una familia de Abraham, de Sara y, quieranlo ellos o no, de Agar, porque Agar era una sierva, era una esclava, pero es prácticamente forzada o lanzada, usada a esa relación y a ese conflicto que ellos estaban enfrentando. Que en el contexto del tiempo, de la época, era una transacción legal que se podía hacer porque ella era la esclava. Ella era la esclava, era propiedad de Era Sara. propiedad, y ellos podían hacer el uso, incluso había leyes en ciertos países que lo protegían hasta que mataran al esclavo si lo querían matar, ¿no? Entonces ahí vemos todo este choque, ¿no? Con lo que uno se tiene que preguntar cuántas familias de la época ese era el uso y costumbre, y cuánto de lo que está viviendo Abraham y Sara con Agar, por involucrarla de esa manera, generaba los mismos conflictos que ellos estaban teniendo, ¿no? Y empezaron a tener, ¿ok? Y ahí es que entonces el planteamiento básico, ¿no? Y yo creo que de enseñanza para vida de familia es hacer las cosas a la manera de Dios. Claro. Tiene mayor bendición que meramente hacerlo por uso y costumbre, sin revisar si ese uso y costumbre es saludable. ¿Okay? Claro, sin embargo también a mí me parece interesante y sensible de parte de Dios, porque vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con esta familia. Pero me parece sensible la manera y misericordiosa y de mucho amor la manera en que Dios trabaja con esta familia, que uno a lo mejor mirándolo desde afuera uno dice, con este desastre que esta gente ha formado aquí, pero a mí me lleva a pensar en las definiciones de familia que tenemos actualmente, o la definición de familia. Hace 2 domingos atrás yo estaba predicando aquí sobre el tema de la familia, y una de las cosas que menciono es que hay diferentes tipos de familia. No podemos cerrar nuestros ojos a decir que hay un solo tipo de familia. No, hay muchos tipos de familia. Tenemos familias de abuelos criando nietos, tenemos madres solteras, padres solteros, tenemos parejas que no tienen hijos y son familia. O sea, tenemos 3 generaciones, abuela, madre e hija, viviendo juntas, porque a veces no hay figuras, otra figura. Hay familias donde yo he conocido familias que son hermanos nada más viviendo juntos. Y así mismo, incluso en términos sociales, personas que no tengan relación de sangre, pero que viven juntos y
se aprecian, se aman y se apoyan, constituye familia. Y eso es un cambio que hizo la Organización Mundial de la Salud en la definición de familia hace unos años, porque antes pues se decía que no, que era solamente por sangre, pero no, hay relaciones también que no se dan sangre, como decimos nosotros, sin embargo son familia. De hecho, dentro de los Estados Unidos, ese concepto conservador, tradicional, de padre, madre, hijos. Y el gato y el perro. Sí, mamá mota, papá mota. Ese concepto ya básicamente no es la mayoría dentro de los Estados Unidos. Estamos hablando quizás de menos de un 25%, quizás un 22, 21% de las familias están constituidas de esa manera. Y hay familias reconstituidas también. Claro, ese es otro elemento. Entonces, como algo curioso en la historia, ese diseño de papá que trabaja, mamá ama de casa, atendiendo a los hijos, ese diseño en específico vino a surgir en la época de la industrialización. Sí. ¿Okay? O sea, no es un contexto o no es un pensamiento del diseño de familia que la Biblia necesariamente se va a recoger como se piensa a partir de esa época. Claro, y eso es importante porque si tú perteneces a una familia que no es, entre comillas, la tradicional, no eres menos familia. Y en esta historia de Abraham, Sara, Agar y unos que se van a añadir, vemos la misericordia de Dios y el reconocimiento de Dios de que, esta situación no se dio en el mejor de los casos, esta situación no se dio o en el orden que debía haber ocurrido, ¿ves? Pero aún así lo vamos a bendecir. ¿Okay? Sí. Así que es importante tener consciente que entonces hay diferentes tipos de familia, que todas son reconocidas por Dios, todas son bendecidas por Dios. ¿Okay? Y todas cumplen una función dentro del plan de Dios. Y Dios tiene planes con cada una de ellas. Y a pesar de lo conflictivo que podamos manejar esas variedades de familia, tú ves un Dios que, como a mí me gusta usar la frase, irrumpe en la historia humana y en la historia de la familia, pues para traer su presencia, su bendición, su preservación, que es la salvación. Así que en medio de esta situación de Abraham, Sara y Agar, obviamente, pues como sabemos en la historia, pues Agar queda embarazada de Abraham. Se da entonces una dinámica, porque definitivamente cuando llegan llegan hijos, se añaden hijos a la casa, pues ahí la dinámica familiar cambia. Y entonces se da el celo entre Sara, quien fue la que originalmente le da a Agar, porque Agar entonces empieza a mirar a Sara de otra manera, y empiezan cada una de ellas a tener estos conflictos, que es parte también de la naturaleza pecaminosa humana, de verdad sentir que alguien es mejor que el otro porque está en X o Y situación. En ciertos roles, en ciertas posiciones, y ahí es que entonces se puede perder de perspectiva, ¿no? El cómo Dios nos ve, versus el cómo la gente se quiere ver por ciertos roles, cierta descendencia, cierta raza, todos estos elementos que el ser humano utiliza arbitrariamente o a favor de, para menospreciar, prejuiciar, distanciarse, marcar quién vale, quién no vale. Claro. Entonces todo eso es conflicto. Ahora hay un asunto de Abraham que a mí también me llama mucho la atención, es que
después que ellos forman el revolú ¿verdad? De querer tomar los asuntos en sus manos, en cierta medida Abraham se desentiende del conflicto de Sara y Agar. Entonces le dice, pues ella es tu sierva, tu esclava, haz lo que tú quieras, le dice. Claro, y ahí es que entra el elemento, ¿no? Dice el texto, ¿no? Que Ismael está jugando con el niño, ya está destetado, Isaac nace, así que el cumplimiento de esa promesa se da. Sí, pero eso ocurre cuando ya nace Isaac, claro, porque es que lo que pasa es que ese evento ocurre dos veces. Cuando nace Ismael, sí, ocurre bajo el embarazo. El nacimiento del embarazo de Agar y el embarazo exacto. de Isaac, y es correcto. Y en medio de esas percepciones, ahí tú ves la lucha y cómo se pierde de perspectiva lo que Dios ha hablado. ¿Okay? O sea, si Dios llamó y prometió y habló, ¿no? De hecho, el capítulo 21 comienza diciendo, y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. O sea, ahí vemos ya el cumplimiento de lo que Dios dijo, pero ya Dios lo había dicho. Entonces, a veces la gente puede mirar esto y dice, wow, pero esta gente no oyó la voz de Dios, no se preservó la voz de la palabra del Señor. Si Dios les dio una palabra, pero vamos a ser justos. Ustedes son de las primeras familias que Dios está interviniendo con ellas y les está dando a conocer su plan de intervención salvífico para todas las generaciones. En este tiempo, ya han corrido muchas generaciones. En este tiempo el plan de salvación y la intención de Dios de cómo preservar la vida del ser humano en su gracia y en su amor está muy bien definido en Cristo Jesús. Entonces, si aquel tiempo ellos fallaban, hoy a mí me preocupa cuando se pasa por alto esa palabra ya dicha, ya dada. Y a veces corremos con buscar profecías particulares para nuestros hijos, para nuestra gente, para el futuro de nuestra familia, perdiendo de vista lo que ya Dios dijo. ¿Okay? Entonces, en la base estamos haciendo lo mismo que hizo Abraham y Sara y arrastraron a Agar, ¿no? De involucrarla en una situación que fue un descuido a lo que Dios ya ha hablado. A lo que Dios ya había dicho. Y ya que mencionas el pasaje, déjame leerlo en el Génesis capítulo 21. Dice la nueva versión internacional, voy a leer, dice, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham ya tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Y este pasaje nos muestra una Sara celebrando, a una Sara contenta, a una Sara que se ríe diferente, y como decíamos anteriormente, cuando llega un hijo a la casa, la dinámica de la familia cambia. Y es distinto ahora porque el que había llegado antes era el de la esclava, era Ismael. Así es que Ismael, Agar, Abraham y Sara ahora están todos. De hecho, Ismael tenía, creo que alrededor ya de 14 años más o menos cuando nace su hermano Isaac. Perdón, y entonces a este núcleo familiar que se añade entonces Isaac como hijo el hijo de la promesa, el reconocido como el hijo que Dios le había prometido. Entonces Sara la tenemos celebrando, tenemos una Sara
feliz, diciendo todo el mundo va a reír conmigo, pero no falta, pasa muy poco tiempo cuando empiezan nuevamente a tener entonces dificultades y conflictos. Y es esa dificultad, ¿no? de alejarnos de lo que ya Dios está diciendo. Entonces, este asunto de caer en colocar, ¿no? Porque ya había nacido un hijo, Ismael, como diría el jíbaro nuestro, por embelecos o luces de ellos, pero ahí no ven tanta alegría y tanto gozo. Ahora, ven en Isaac, de hecho les trajo hasta conflicto. Ahora nace Isaac y entonces ahí Sara se alegra porque Dios cumple lo que les prometió, ¿no? Entonces, ahí es que también uno comienza a ver cómo nos mueve, especialmente qué queremos, cómo nos movemos en la vida de familia cuando buscamos esa dirección de la palabra de Dios, qué queremos escuchar, cómo lo queremos hacer. Entonces, no vemos, quizá Dios le había prometido de Abraham y de Sara un hijo, pero el otro también es hijo y no causa una alegría porque es de la esclava, como de guía. Las desigualdades que a veces se dan en las familias, las vemos ahí. Y por la manera entonces como nosotros manejamos esas desigualdades. Y de hecho, muchas familias bíblicas que las vemos en el Antiguo Testamento y se ven en en las próximas historias que vienen después de la de Abraham, muchos de los conflictos que enfrentaron se debía a esa misma desigualdad, a la preferencia de unos padres por otros, al conflicto, a hacer esa separación innecesaria. Seguro. Y ahí entonces se marca la gente. De hecho, aún es interesante porque yo pensaba, cuando uno lee esto, ¿no? Uno ve que Dios le da una promesa a esta pareja, van a tener un hijo, y ahí la gente, si eso pasa hoy, la gente enseguida empieza a pensar, oh, Dios me lo prometió, este muchacho va a ser profeta, esto va a ser un apóstol, esto va a ser lo más grande, porque eso es una promesa del Señor. Sin embargo, cuando tú miras el relato de Isaac, simplemente cumplió un simple y sencillo propósito, nacer. ¿Qué era la promesa? Sí. Y de hecho, cuando tú miras de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, se escribe mucho de Abraham, mucho de Jacob y de sus descendientes. Y de Isaac se escribe poco porque su función era simplemente nacer, porque ese era el milagro que esta pareja necesitaba, ¿no? Entonces, a veces hay gente que ve propósitos de Dios condicionados a unas cosas que diseñan y ven y tienen por expectativa, y vuelvo, si nos distanciamos de la voz de Dios, de la palabra de Dios, más nos vamos a distanciar de lo que Dios está haciendo y cómo lo está haciendo. Sí, también yo pienso que a veces muchos padres colocan sobre sus hijos las metas y sueños que son personales. O las frustraciones no cumplidas. Claro, exacto, sí, porque una cosa es querer lo mejor para los hijos, tener metas para sus hijos y el deseo de que sus hijos alcancen éxito, lo que sea que definamos como éxito, porque cada persona lo define diferente. Pero muchas veces en luz de eso o queriendo utilizar eso como excusa, realmente lo que muchos padres hacen con los hijos es imponerles sus sueños personales, sus metas personales. Muchas veces se puede caer incluso hasta en ser bien intransigente. Tú aquí no me puedes traer menos de A. Entonces, algo que vemos muchas veces en el área, quizá yéndonos un poquito en el área de salud mental, muchas veces vemos jóvenes, niños y aún adultos, porque esa carga que a veces los padres ponen sobre los hijos
esa carga se puede llevar toda la vida. Claro. Y entonces tenemos personas enfrentando este sentido de no ser adecuado, de no cumplir, de no dar, no ser suficiente, problemas en autovalía y muchísimas otras cosas que tienen su origen en eso mismo, en la carga que le ponemos, y puede ser una carga social, puede ser incluso una carga espiritual también. Claro, claro. Y incluso a veces este sentido de personas que no se han realizado en la vida y se quieren realizar a través de, que se conoce como vicariamente, a través de sus hijos, ¿no? Entonces, si yo no fui un gran pelotero, pero quiero que mi hijo sea grande, ¿no? Si yo no fui músico, pues, pero quiero que mi hijo sea un músico extraordinario que yo no fui. Entonces, si lo aplicamos a la vida cristiana, si no he sido un muy buen creyente, quiero que mi hijo sea el cristiano que yo no he sido. O sea, tenemos que en ese aspecto tener ese cuidado, ¿no? En función de qué tenemos hijos, en función de qué criamos, realmente buscamos el consejo de la palabra de Dios, de la dirección de Dios para nuestro hacer familiar, o estamos como Abraham y Sara y jalando acá para improvisar cosas, para adelantar causas de lo que entendemos que debe de suceder y sentimos que no ha ocurrido, ¿no? Claro, ¿Okay? claro. Y ahí entonces pues Dios siempre llega y hace. Amén. Ahí más adelante entonces en la historia tenemos en ese mismo pasaje, no lo voy a leer para no tomar tiempo, pero en ese mismo pasaje más adelante tenemos entonces, en el capítulo siguiente realmente tenemos entonces el conflicto que se empieza a dar entre los hijos, o por lo menos según lo veían los padres, porque eso también es lo interesante. Quienes se quejan, bueno, para dar el detalle, obviamente Ismael ya tenía 14 años cuando nace Isaac, así que hay una diferencia de edad significativa, pero están creciendo en el mismo hogar, están creciendo en la misma familia. Y en algún momento hay una interacción entre Ismael, que era su hermanito, e Isaac, exacto. Pero la interpretación de la madre es una, porque entonces ella pues habla de verdad de cómo es. Claro, y el texto dice que cuando ya destetaron a Isaac, están celebrando, eso se hace una celebración para eso, entonces que Ismael molestaba a Isaac. Y hay versiones bíblicas y se sugiere que en la traducción griega del Antiguo Testamento, de la Septuaginta, se sugiere que la palabra era jugar, así que está Ismael jugando. Están interactuando entre ellos. ¿Okay? Pudiera ser una traducción. Que es curioso cuando uno lee el texto, el pasaje en su contexto, uno ve que Sara reacciona y no dice tenemos que sacar a ese muchacho de aquí porque está molestando al mío. No, ella simplemente declara, este muchacho no puede heredar conmigo. ¿Okay? Así que puede ser que lo estaba molestando, puede ser que estaba jugando, puede ser que Sara en su percepción está mirando que estos dos niños están creciendo juntos y ella no quiere que su hijo tenga competencia en la herencia. Invoca, en aquel tiempo eso era un derecho legal, ella invoca el asunto de que esto no tiene que heredar conmigo. ¿Okay? Y Abraham se defiende muy bien, porque también conocía la ley, y le invoca entonces el asunto, que pareciera de golpe como que Abraham está desligándose o desentendiéndose. A lo mejor sí, pero agarró la base legal, jurídica, y le dice, esto es claro, encárgate tú, decide tú. ¿Okay? Así que la ley se la puso en la mano para él desentenderse. Claro. Pero aún cuando Agar sale ya con el hijo, Abraham le prepara una comidita y unas cosas para que se lleve y se entristece. Entonces, pero ahí vemos también
poquito la situación de la mujer en aquella época. Cuando a principio Sara la despide, antes de que cuando estaba embarazada, Abraham prácticamente no es mucho lo que interfiere ahí, pero cuando ya ella es despedida con su hijo, entonces Abraham, la actitud es distinta, lo que también nos muestra la situación de la mujer de aquella época, o sea, cómo era utilizada, despachada, sin mucha misericordia. Y cuando vemos la intervención de Dios, que eso era lo que estaba mencionando yo entonces hace un ratito, esta familia tan particular que se formó por malas decisiones, como a veces se forman muchísimas familias por malas decisiones de los adultos. A pesar de esa familia ser tan particular y haber tenido tanto conflicto, cómo Dios la reconoce como familia, cómo Él extiende esa misma promesa que le había dado a Abraham y que se cumple en Sara, porque también ese es otro elemento sumamente importante, porque Sara es la que necesita la restitución de todo su sistema reproductivo para poder dar a luz. Así que el milagro principal, un milagro para todo el mundo, pero el milagro principal ocurre en el cuerpo de Sara, pero aún así, estando Agar en el desierto con su hijo, ese pasaje, después invitamos a que lo lean, porque es muy bonito, como dice, cuando Dios escuchó el llanto del niño. Dios no se olvidó. Qué lo bonito y lo interesante. Tú te das cuenta que tenemos una familia que por las decisiones erradas que hayan cometido, aún dentro de lo que el marco de la ley de su época les permitía, ahora terminan despachando a esta mujer, a esta criatura, desheredando. Pasa hoy en día cuando matrimonios se dejan y entonces las pensiones no llegan y lo que ese niño necesita para su colegio y desarrollo no llega, y todas esas luchas que se dan, y a veces desheredamos o no damos la manutención adecuada, ¿no? Puede pasar eso. Sin embargo, de la bendición de Dios nadie se priva. De la bendición de Dios, esa nunca escasea, esa nadie nos puede arrebatar de ahí, porque Dios va a bendecir, ¿no? Y Dios va a proveer, y donde padres y madres no cumplen, la familia no cumple, Dios se mete para obrar y levantar y restaurar. Por eso el salmista decía, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Dios te recogerá, porque entonces Dios entra en medio de todo ese aspecto. Lo otro, el elemento de este asunto de los prejuicios y de las desigualdades que el ser humano las internaliza y las vive tan común, y cómo se desprecia a la gente por título, por apellido, por herencia, por capacidad económica, por raza. Entonces tú tienes aquí, pues todo dependía de quién. Si Ismael nació de Agar, pues no vale mucho, hay que sacarlo. Si era de Sara, como es la ama, esposa de Adamo, pues entonces Isaac vale mucho y a esta hay que conservarlo. Sin embargo, es interesante mirar que la definición en el texto nos tiene un la. Agar era egipcia. Entonces ahí tú te das cuenta que en este contexto la egipcia es esclava y hay que votarla. Más adelante, que eso lo vamos a ver en los próximos estudios, tenemos todo los hijos de los lomos, la descendencia de todo de Abraham y Sara como esclavos. Los papeles se invierten en Egipto. Entonces ahí tú ves que dónde nacemos, cuándo nacemos, este empeño del ser humano de etiquetar y de evaluar el ser humano, ¿no? Por esas características, y no ver cómo Dios ve. Y comparando la experiencia de Agar con la experiencia, por ejemplo, de Sara, Sarai, que después fue Sara,
en un momento dado, por causa de la promesa, Sara se ríe, ¿verdad? Porque pues tenía la duda o le estuvo gracioso el asunto. Sin embargo, en la situación de Agar, en los dos momentos de su mayor crisis, cuando está en el desierto, primero cuando es echada estando embarazada, ella tiene una experiencia con Dios ahí que es una experiencia única. Porque aún la experiencia de Sara, sin minimizarla, es una experiencia que llega a través del marido, llega a través del esposo. La experiencia de Agar es una experiencia de ella. Y como en esa primera instancia ella habla del Dios que me ve. Así es que tenemos a una Agar en medio de la peor situación que puede estar una mujer, sin hogar, embarazada, sin alimento, y cómo tiene una experiencia con Dios tan poderosa donde ella reconoce que Dios la ve. En esta segunda ocasión, cuando se encuentra en una situación bien similar, causada por la misma gente que le causó el primer problema, pero esta vez ahora ya con un hijo, que el hijo llora, ella vuelve a tener una experiencia con Dios, y entonces ahora habla del Dios que la oye, el Dios que oye, ¿verdad? Y habla de por cuanto me oyó Jehová. Así que tenemos a una mujer que, a pesar de estar en la situación que tú describes, del prejuicio, desechada, viviendo una problemática que ella no se buscó, que se la trajeron otra gente, está en la peor situación que puede encontrarse un ser humano, y cómo Dios la ve y la oye. O sea, es la manera como de Dios decir, está cubierta, están pendientes, están atentos a ti. Así que yo creo que la historia de Agar, dentro de la dinámica familiar de Abraham y de Sara, nos habla mucho, nos dice mucho, y podemos aprender mucho de la provisión de Dios, podemos aprender mucho del cuidado de Dios, y de que para nosotros también hay promesa, porque Dios extendió la promesa a ella. Y ahí tú ves el hilo, ¿no?, de la palabra de Dios. La palabra de Dios llega para hacernos llamados, como en el caso de Abraham, que lo llamó de su tierra, para darnos promesas, para que en esas promesas nos esperancemos y marchemos y no perdamos el paso. Pero también llega para darnos esperanza cuando por nuestros desaciertos cometemos graves errores. Fíjate que Abraham está triste, y Dios le dice, no te preocupes, deja ir al muchacho, es lo que Sara te está diciendo, yo lo voy a bendecir, yo me voy a encargar, ¿ves? Entonces ahí tú ves cómo esa palabra llega para darle esperanza a una Agar que está abandonada, marginada, expulsada, que nadie la está viendo en un desierto, pero Dios sí. Que nadie la está oyendo nuevamente en su desierto, porque los desiertos se repiten en la vida de la gente, pero Dios la está oyendo. Entonces ahí tú ves una palabra que viene donde Sara para decirle, levántate, levanta al muchacho, una palabra de parte de un Dios que oye nuestro clamor, nuestro dolor, y que interviene para ponernos de pie y seguir adelante. Yo creo que como familias podemos vivir muchas interacciones, algunas nos llegan, algunas nos las traen, algunas nos las buscamos, pero la palabra de Dios entonces viene a ser esa dirección, ese aliento, esa guía, esa palabra que nos desafía a no rendirnos, y aún en medio de desierto, las veces que los visitemos, veamos a Dios en medio de nuestra vida. Amén. Y yo creo que esa palabra es espectacular para cerrar con broche de oro este estudio con relación a esta familia. En la próxima semana vamos a estar estudiando otra familia también bíblica, relacionada,
¿verdad? A la historia de Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac. Así es que vamos a orar para concluir. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, por tu bendición. Gracias porque podemos escudriñarla y exponernos a ella para que ella, oh Dios, nos dirija, nos desafíe, nos llame, nos confronte y nos sane, nos llene de esperanza. Gracias por este tiempo, gracias por cada familia. Amén. Y, oh Dios, bendice en especial a aquellas familias que vean esta transmisión. En el nombre de Cristo Jesús.